anima. Pensemos en la gran comisión. ¿En qué enfatiza la gran comisión? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por esa potestad que le fue dada al Señor Jesucristo, por esa autoridad, Él dice, por tanto, id, predicar el Evangelio. Comenzando desde nuestras casas, nuestras familias, con nuestras vidas, con nuestro testimonio, y se va expandiendo al barrio, a la ciudad, país, a las naciones, predicar el Evangelio. Pero ahí termina la gran comisión, enseñándoles que guarden. Pablo enseñaba a guardar la palabra de Dios. Es un mandato a nosotros enseñar a guardar la palabra de Dios, porque pensamos que yo predico el Evangelio, la persona llega a Cristo y de ahí en adelante la iglesia verá. Cuando el mandato, ¿para quién es? Para ti, para mí. No terminen que la persona creyó en Cristo y llegó a la iglesia. Cuando usted deja a su hijo, cuando se casa, se olvida de su hijo, ¿terminó toda responsabilidad o sigue siendo su hijo? Se sigue preocupando, le sigue llamando, le sigue animando. No termina la responsabilidad. Es una responsabilidad que terminará en el día que parta de esta tierra. No tanto porque usted tenga una obligación, sino porque usted tiene un lazo afectivo, un lazo que usted no quiere soltar. No es que usted no desea, sino que es parte de su vida. Un hijo es algo que es para siempre. Pensando un poco en Filipenses, Pablo escribe esta carta juntamente con Timoteo a los filipenses. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de. Aquí en segunda de Timoteo, dice Pablo de Timoteo, versículo 2, a Timoteo, amado hijo. En primera de Timoteo, en el saludo, le dice, verdadero hijo en la fe. En Filipenses encontramos que Pablo se gozaba en dos aspectos fundamentales. Y el primero de ellos está en el versículo 14 y 15, que dice que unos predicaban a Cristo por contienda o por vanagloria, otros lo hacían por envidia. Pero dice Pablo, por lo que sea, en esto me gozo y me gozaré aún en que el nombre de Cristo sea predicado, sea expuesto ante el mundo. El gozo de Pablo primeramente era por la predicación del Evangelio y segundo también por el enfoque que venimos hablando, porque él se gozaba en el progreso y en el gozo de la fe de los hermanos, en que los hermanos crecieran en el Señor Jesucristo. Dice Pablo a los tesalonicenses que ellos eran su corona y su gozo. Pablo se gozaba en ver que otros caminaran, porque no hay mayor gozo que este, que ver que nuestros hijos caminen en la verdad. ¿Da gozo? Ese es el anhelo, el deseo de una persona que sea madura en la fe. Si yo no soy una persona madura en la fe, ¿me voy a gozar en eso? Pienso que ahí es donde hay envidias, donde hay celos, donde hay contiendas, donde hay circunstancias que no glorifican al Señor. Entonces Pablo enfatiza estos dos aspectos: el Evangelio, crecimiento de los hermanos. Hay solamente dos motivos de oración en Filipenses. El uno lo encontramos en el capítulo 1, versículo 5, que habla de que la petición de Pablo a Dios era por la comunión de todos y cada uno de los hermanos en el Evangelio, por la participación. ¿Es necesario orar porque todos participemos de la predicación del Evangelio? Pablo clamaba al Señor por la participación de todos en el Evangelio. Y el segundo motivo de oración que hay está en el versículo 9 del capítulo 1. Y era porque el amor abundara más en todo conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios. Lo enfoca la Nueva Traducción de las Américas. Que nuestro amor abunde más y más. ¿Para con quiénes? ¿Será que es necesario que como iglesia trabajemos en equipo? ¿Es necesario trabajar en unidad? En un solo sentir nos exhortaba ahorita el hermano. Y ese es el sentir de Filipenses capítulo 2.
En Filipenses capítulo 2 nos muestra 4 siervos de Dios y nos anima a tener ese sentir. El primero es el ejemplo de Cristo mismo, del Señor Jesucristo. El segundo es el ejemplo de Pablo, que él se daba como sacrificio líquido, como ofrenda a Dios en olor fragante. El tercero es el mismo Timoteo y el cuarto es Epafrodito. Miren la importancia de seguir el ejemplo los unos de los otros. Nosotros dejamos un legado para bien o para mal en esta tierra. ¿Cuánto tiempo tú llevas en el Evangelio? Si en este momento partieras a la presencia del Señor, ¿en qué persona tú has sembrado lo que el Señor te ha dado? Pablo se fue, Pablo murió, pero dice la Escritura que Timoteo enseñaba como enseñaba Pablo. Pablo edificó en la vida de este hermano. Pablo sembró lo que Dios le iba dando, su carácter. Por eso dice Pablo, sé imitadores de mí, como yo así. No es que sigamos al hombre, pero el Señor usa instrumentos humanos para edificarnos. Indudablemente. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. Padre, en esta hora damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, porque es el alimento para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestro espíritu. Padre, hoy clamamos que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, porque tu palabra no vuelve vacía. Hoy te clamamos que nuestros corazones sean sensibles para escuchar tu voz, porque eres tú el que nos vas a hablar, Padre. Guíanos a tener un corazón sensible a tu voz, para tener ese deseo, ese anhelo de que tenía Daniel de no contaminarse, de humillarse delante de tu poderosa mano para entender tu palabra y para comprender tus verdades, mi Señor, para ponerlas por obra en cada una de nuestras vidas. Danos sabiduría para ser esos hombres y mujeres que seamos de ejemplo para otros, que nuestro legado sea un legado de vida y de paz, de testimonio, que tu nombre sea glorificado, así como decía Pablo, que el nombre de Cristo era glorificado en la vida de él. Hoy te clamamos, Padre, porque tu nombre sea exaltado a través de nuestras vidas, a través de la manera que hablamos, a través de nuestros pensamientos, de nuestros ojos, de nuestras manos, nuestros pies, que todo nuestro ser te glorifique, Padre, sabiendo que eso solamente puede venir como fruto del Espíritu Santo. Una vida rendida y humillada a tus pies, y tu mandato es ese: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Padre, hoy queremos postrarnos delante de ti reconociendo tu palabra, que eres tú el que nos vienes a hablar, y clamándote que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Y comienza con ese tú. Ese tú, ¿puedo colocar mi nombre ahí? Dios me está diciendo tú. Cada uno de nosotros. Es un mensaje de Dios para cada uno de nosotros en particular. Tú. Pensemos cuando abrimos la escritura en que es un mensaje de Dios para mí. Muchas veces pensamos, esta predicación era para tal persona. Usted deje a esa persona tranquila, que Dios se encargará de él. Por ahora preocúpese por tu relación con Dios, por tu responsabilidad que tienes delante de Dios. Dios nos ha salvado con un propósito. Él tiene obras de antemano preparadas para que nosotros andemos en ellas. Él nos dio dones espirituales, Él nos dio talentos. ¿Y debemos entregar cuentas de ello? Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Entonces comienza con tú pues, hijo mío.
¿Cómo le llama? Pablo, Timoteo llegó a los pies de Cristo por mano de Pablo. Pablo es su padre espiritual. Timoteo no creyó por mano de Pablo. Cuando Pablo conoció a Timoteo allí en Hechos de los Apóstoles 16, dice que Timoteo ya era un joven que daba buen testimonio para los de afuera, pero también en la iglesia. Ya era un hombre que había sido instruido por ¿quiénes? Por dos mujeres, su abuelita y su madre. Recursos humanos para edificar a otros. Qué buen ánimo para aquellas mujeres que son solteras y que dicen que no pueden. Timoteo, su padre era griego, no era un hombre de Dios, no era un hombre creyente, pero su madre y su abuela edificaron su vida. Su madre y su abuela eran mujeres de fe, como dice, aquí mismo lo explica 2 Timoteo, mujeres de fe. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena ser instrumentos útiles en la mano de Dios? ¿Queremos ver que nuestros hijos crezcan con temor y temblor delante de Dios? Primero debes evaluar tu vida. ¿Cómo estás edificando tu casa? Vamos por un momento a Filipenses capítulo 1, porque allí va a hablar de su amado hijo Timoteo. Es uno de los 4 ejemplos del servicio que nos muestra Filipenses capítulo 2. Y dice el versículo 19. Estamos en Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. ¿Pablo tenía autoridad sobre Timoteo? Enviaros. ¿Cuál importante es la sujeción como siervos de Cristo? Si yo no me sujeto a las autoridades superiores, al orden que el Señor estableció en la iglesia local, a los ancianos, a los diáconos, al liderazgo, ¿creen ustedes que yo voy a ser un buen siervo de Dios? ¿Los ancianos no se sujetan a nadie? Directamente al Señor. Y ellos tienen que tomar decisiones que ninguno de nosotros tomamos. Pero dice el Señor que ellos darán cuenta de cada una de las decisiones a quién. Dice que sometedos los unos a los otros en el temor. Timoteo obedecía a Pablo como un hijo obedece a su padre, pero no porque lo obligara, sino porque era una sujeción voluntaria, porque le amaba, porque veía la vida de Pablo y decía, hombre de Dios. Mas tú, hombre de Dios, qué bueno que pudieran decir de cada uno de nosotros, esa mujer es una mujer de Dios, ese hombre es un hombre de Dios, no un hombre religioso, no un hombre que lleva la Biblia bajo el brazo, pero su vida no refleja nada de lo que habla. La forma que habla no refleja lo que nos está enseñando. Mas tú, hombre de Dios, y dice que él iba a enviar a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo de que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quién había enseñado ese interés a Timoteo por los hermanos? Pablo. ¿Qué tan importante es trabajar en equipo? Donde estemos sembrando amor, gozo, paz, donde tengamos estas relaciones entre nosotros como hermanos en Cristo, que tú puedas estar enfocado realmente en el crecimiento de los hermanos, en tener un Timoteo. Mire que la relación que Pablo y Timoteo tienen, no la tiene con ningún otro. Del otro que le llama hijo es a Tito. Pero es mucho más énfasis de la relación Pablo-Timoteo como padre e hijo. Y vemos en el Señor Jesucristo que fue también algo parecido. La relación que él tuvo con Pedro, con Juan y Jacobo fue diferente. Tú eres en muchas partes de la escritura, en los evangelios, donde él dice que los tomó a los 3 y les dijo, vengan conmigo. El Señor estaba formando en ellos. Era su círculo más cerrado,
los tres. Y podemos ver el fruto de ello. Jacobo fue el primero que fue muerto a espada, salió de escena. Pero vemos en Hechos de los Apóstoles, y cuántas veces vemos andar a estos dos hombres que el Señor edificó, que el Señor les llevó a estar cerca de Él, y fueron Pedro y Juan. Leamos Hechos de los Apóstoles y vamos a ver repetidas veces Pedro y Juan, ¿cómo andaban? ¿Quién estableció esa unidad? ¿Es bueno establecer esa unidad en un equipo, en la iglesia local? Eso no es rosca. Cada uno de nosotros debe tener, cada uno de nosotros tiene relaciones más íntimas con unos que con otros, y eso no es malo. De ninguna manera, no podemos tener la misma comunión con todos. Pero sí es bueno, Señor, guíame. ¿Tú en quién quieres que yo esté sembrando lo que tú me estás dando? Yo quiero tener esa relación padre a hijo con un joven. Muchas veces estamos criticando porque ese joven se fue, porque ese joven no volvió. Pero ¿cuándo le busqué? ¿Cuándo me preocupé como padre? Que realmente yo quiero escucharlo. Yo quiero edificar la vida de este joven. Yo quiero seguir el ejemplo de Pablo. ¿Es importante? Es fundamental. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué varón, Timoteo, qué varón de Dios. Que normalmente como siervos de Dios muchas veces buscamos mi beneficio, la fama, que nos miren, aún muchas veces el dinero. Tantas circunstancias que buscan lo suyo propio. Pero ¿qué buscaba Timoteo? ¿Lo de él? Lo que es de Cristo Jesús. Versículo 22. Pero ya conocéis los méritos de Timoteo, de él, dice, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Que como hijo a padre ha servido con Pablo en el ministerio, en el Evangelio de Cristo. Qué maravilloso poder tener relaciones como estas en el Espíritu. ¿Se puede? La palabra de Dios lo establece como modelo bíblico para cada uno de nosotros. Volvemos a 2 de Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Y esa palabra esfuérzate. Cuando recordamos esta palabra, recordamos a Josué. ¿Qué se le dijo? Esfuérzate y sé muy valiente. Como creyente es necesario esforzarnos, ser valientes. Sí. ¿Tenemos miedo? Muchas veces nos acobardamos. Sí. Pero esforzarnos ¿en qué? ¿En nuestras fuerzas? ¿En mis capacidades? ¿En los dones? ¿En qué debo esforzarme? En la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, por la gracia que me es dada, ruego a cada uno de nosotros que no tenga más alto concepto de sí, sino el que debe tener. ¿Cuál es el concepto de mí mismo que dice la Escritura? ¿Qué dice los salmos del hombre? Que yo no soy más que polvo y ceniza. ¿Qué es el polvo? Pasa el viento. La ceniza, polvo y ceniza. ¿Qué somos delante del Señor? Cuando yo me humillo, me postro a los pies de Dios, cuando yo veo la grandeza de Dios, puedo levantar mi cabeza y decir, soy algo. Por eso Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque nada de lo que tenemos puesto físicamente o materialmente o espiritualmente lo teníamos cuando nacimos. Absolutamente todo lo que tenemos lo tenemos porque la gracia de Dios nos ha bendecido, nos ha llevado a disfrutar las bendiciones que el Señor nos ha dado. O nuestra salud, los dones espirituales, ¿de quién vienen? Y dice Pablo allí en 1 Corintios, dice, y si todo lo has recibido, ¿qué te jactas? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué no das la gloria a aquel que te lo dio?
Si tienes dones espirituales, si el Señor te está utilizando, ¿por qué te jactas de eso? ¿Por qué no humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Y que el nombre de Cristo sea, que Él crezca en importancia, pero que nosotros, por ningún lado, porque simplemente somos traductores. La palabra del Señor, Él nos mandó a que nosotros la hablemos. Pero Pablo dice que oren por Él para que lo hablemos ¿cómo? Con valentía, con denuedo, con claridad, con integridad, con sencillez de corazón, como hijos de Dios amados, sencillos, sirviendo al Señor con temor y temblor, reconociendo que somos eso, siervos. Un siervo que tiene, ¿de qué se vanagloria un siervo? La palabra siervo ahí es esclavo, aquel que le pertenece, aquel que nos compró, como veíamos esta mañana. ¿Cómo nos compró? ¿Cómo fue redimidos? Con esa sangre preciosa de Cristo. Por eso la escritura, como lo veíamos esta mañana en Hebreos, dice, considerar aquel que ¿qué hizo? Sufrió tal contradicción de pecadores, tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. Puesto los ojos, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque todo viene de Él. Porque Él es en que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque el que en vosotros comenzó la buena obra, ¿cuál es la promesa? Algo parecido a lo que dice aquí en el versículo 12, capítulo 1 de Timoteo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién. Pablo sabía en quién había creído. Esfuérzate en la gracia que es en quién. Yo sé a quién he creído y es poderoso ¿para qué? Dice Judas, para guardarnos sin caída. Él es el que nos sostiene. El Señor es el que es cabeza de la iglesia. El Señor es el que está con nosotros hasta el fin del mundo, dice ahí en la Gran Comisión. Y así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Como estuve con Moisés, así de la misma manera voy a estar contigo. Y cuando Josué mandó al pueblo que tenía que entrar a poseer la tierra, la condición del pueblo fue esa. Dice, Josué, te vamos a obedecer. Solamente demuéstranos. Si vemos que Dios está contigo, te seguiremos, te obedeceremos. Cuando Dios está en cada una de nuestras vidas, ¿la iglesia se da cuenta? La iglesia se da cuenta. La vida espiritual no se finge. Los hermanos identifican si estamos creciendo en la fe o si por el contrario nos estancamos. ¿Los ancianos es necesario que crezcan en la fe? ¿El maná para cuánto tiempo le alcanzaba? Cada día. La palabra de Dios es para cada día. El día que yo me aleje de esa bendita palabra, el día que yo me acerque a la palabra de Dios solamente para enseñarla, ese día mi vida comienza a declinar espiritualmente y me voy a convertir en una persona religiosa. Me voy a convertir en, perdónenme la palabra, en un fastidio para la iglesia local. Porque no soy de edificación, porque no hay amor, porque no hay paz, no hay gozo. Al contrario, la escritura dice que una persona que no crece en la fe es una persona que lo único que genera en la iglesia local es celos, envidias, contiendas, divisiones. Eso caracteriza a una persona inmadura espiritualmente y ninguno de nosotros está exento de serlo. Por eso dice la escritura, tú evalúa cómo es tu crecimiento, cómo es mi vida para con Dios. Esfuérzate en la gracia que has, en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué pregunta más retórica? ¿Qué frase más retórica para nosotros? Lo que has oído de mí. Si preguntáramos en el vecindario, en nuestros trabajos, ¿qué piensan de mí? ¿Qué ha escuchado la gente de mí? Los hermanos en la iglesia local, las hermanas más jóvenes en la iglesia local, ¿qué piensan de mí? Pablo dice, lo que has oído de mí. ¿Es importante nuestro testimonio? Dice que somos cartas abiertas y leídas al público. ¿Nuestra vida es secreta? No. Lo que has oído de mí. Pablo había enseñado a Timoteo. Es bien importante el ejemplo.
Vamos por un momento a Filipenses capítulo 1, un hermano que me regale el 3:17 y otro hermano que me haga el favor y me regale el 4:9. Filipenses 3:17. Sé imitadores de mí, dice Pablo, y seguir y mirad a quienes, a los que se conducen como se conducía Pablo. ¿Y cómo se conducía Pablo? Porque Pablo tenía el mismo sentir de Cristo, porque Pablo todo lo tenía por basura, porque Pablo realmente se constreñía. Dice, porque el amor a Cristo me obliga, es la frase ahí donde dice que el amor a Cristo me constriñe, y el amor a Cristo me obliga a servirle con temor y temblor, porque realmente Pablo amaba a su Señor. Dices, sed imitadores de mí y seguir y mirar a los que así se conducen. El 4:9. 4:9, creo yo. Filipenses 4:9, sí señor. Lo que aprendisteis, ¿es necesario enseñar a nuestro Timoteo? A los armados hermanos que están ahí. ¿Esto aplica para las mujeres? Dice que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes ¿a qué? Amar a sus maridos, amar a sus hijos. Las mujeres también tienen Timoteos, Timoteas. Es necesario sembrar lo que Dios nos está dando. Porque si no lo estoy haciendo, me estoy guardando lo que el Señor me está dando. Estoy siendo un mezquino, un envidioso, un egoísta. Porque me estoy quedando con lo que es de mi Señor. Qué bueno poder desarrollar ese carácter en aquellos hermanos que están comenzando. Cuán bueno es y cuán gratificante es para el padre ver crecer a su hijo. Es un deleite cuando el hijo se casa en el temor de Dios y se va a servir al Señor. Es la misma relación padre a hijo espiritualmente. Pero dice, lo que aprendisteis, recibisteis. Es necesario sembrar en ellos tiempo, aún dinero, recursos, una concordancia, un comentario, un seminario. Pablo sembraba en ellos. Y oíste y viste en mí esto que haced. Y el Dios de paz estará. Hacemos bien en estar atentos a lo que nos está diciendo la Escritura en cuanto a la edificación de aquellos hermanos que vienen detrás de nosotros. ¿Alguien puede decir que no tiene lo suficiente para dar? Pablo era un hombre que realmente tenía claro su propósito de predicar el Evangelio y edificar la vida de otros. Alguien dice que no lo podemos enfatizar en solamente el crecimiento espiritual en la iglesia local. Pero es que ¿quién le dijo que usted que tenía que soltarlo uno para hacer lo otro? Usted puede seguir predicando el Evangelio sin dejar de edificar a los hermanos y viceversa. Yo puedo estar edificando la vida del hermano sin dejar el Evangelio. Esas dos columnas Pablo se asió de ellas y nunca se soltó hasta el día que murió. Predicación del Evangelio y edificación de los hermanos. Lo que ha oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pablo, un hombre fiel, enseñó a su hijo Timoteo a ser un hombre fiel. Si yo soy un hombre de Dios infiel, ¿qué voy a reproducir en aquellos que me siguen? Las ovejas gordas que paren, ovejas gordas, y las ovejas flacas, las débiles, las desnutridas, que paren. ¿Cómo salen sus crías? De la misma manera. Esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, que ayuden de la misma manera, que sean edificados. Entonces yo debo aprender la palabra de Dios, debo estudiarla con el propósito de obedecerla.
si estudio la palabra de Dios solamente con el propósito de enseñarla, voy a ser un perfecto fariseo. ¿Qué hacían los fariseos? ¿Conocían la Biblia? ¿La enseñaban bien? Los fariseos enseñaban bien la palabra de Dios. El Señor le dice, a ellos escúchelos, ellos enseñan bien, pero ¿qué les dice a sus discípulos que no hagan? Que no seguían el ejemplo de cómo vivían. Porque la palabra de Dios yo debo estudiarla con el enfoque de obedecerla. Y luego sí que, ¿cuál es el mandato? Esdras 7:10. Incría la palabra de Dios para obedecerla y asimismo enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo no me puedo saltar el paso fundamental, que es la obediencia. Si yo no estoy dispuesto a obedecer la palabra de Dios, ¿qué hacen los fariseos con las normas que ellos ponían a sus discípulos? Ellos colocaban muchas normas y el Señor les dice, ustedes colocan cargas en ellos que ustedes ni con un dedo están dispuestos a llevarlas. Eso soy cuando estudio la palabra de Dios solamente para enseñarla, porque el estudio de la palabra de Dios debe ser para que mi carácter sea formado, que yo sea ese hombre fiel. Si no soy ese hombre fiel, si no están viendo en mí que amo realmente la iglesia local, que me esfuerzo en la gracia, que soy un hombre que realmente es dispuesto a llevar la carga que Dios coloca en cada uno de nosotros, ¿la vida cristiana es fácil? Miren los 3 ejemplos que nos da a continuación. Versículo 3 nos va a hablar de soldado, luchador y labrador. Y cada uno de ellos tiene características fundamentales, ¿no? No podemos ahondar en ellas, pero sí es muy bueno que la tengamos presente. Dice, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pensaba en el soldado. ¿Nos gusta ir a pagar servicio militar? La gran mayoría no. Porque el pago realmente es muy... porque arriesga la vida y principalmente porque la vida militar es dura. Es complicado. Usted entra al servicio militar y ¿qué pasó con su familia? ¿Dónde quedó? En casa. ¿Usted qué tuvo? Salir a recibir humillaciones. La vida militar no es que allí le van a recibir de la mejor manera. El coronel y los mandos superiores no tratan de la mejor manera al soldado. Es humillante. Dice, tú pues sufre penalidades. ¿Cómo? Como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué está dispuesto el soldado a hacer? Tiene que jurar bandera. Y en juramento de bandera, ¿qué dice? Palabras más, palabras menos, está diciendo, yo estoy dispuesto a dar mi vida, ¿por quién? Por la patria. Y es cierto, el soldado está dispuesto, tiene que estar dispuesto a dar su vida, a sufrir circunstancias adversas. Muchas veces en el ministerio no estamos dispuestos a sufrir adversidades. ¿Es difícil para los ancianos? ¿Cuánta carga llevan? Los diáconos realmente es una vida, pues en cierto sentido, muy buena. Porque los diáconos hacemos la obra del Señor. Predicamos la palabra de Dios, predicamos el evangelio, necesitamos nuestros dones, servicios al Señor. Pero llega una circunstancia difícil y ¿qué hacemos? Nos quitamos y vayan a quienes, al que tiene que solucionar los chicharrones. Sufre penalidades. Es necesario en la vida cristiana estar dispuestos a pagar el precio. Niéguese a sí mismo. ¿Tenemos deseos? ¿Tenemos nuestros propios pensamientos? Pues la Escritura dice que como creyentes debemos hacer morir, crucificar nuestras pasiones. ¿Y qué más? Dice ahí, nuestros deseos. Para que ahora los deseos de quién sean hechos en nuestras vidas. ¿Cuál es el deseo que debo complacer como siervo de Dios? El deseo de Dios. El servir a Cristo. Ya no es lo que yo pienso, no es mi camino, no es el vivir para mí mismo, es para vivir para aquel que me tomó por soldado para agradarle
a Él. Entonces está dispuesto a sufrir, pero también tiene que no enredarse en los negocios de la vida. Cuando yo enredo la vida en mucho negocio, en muchas circunstancias, puede ser que no haya pecado, pero usted se enreda la vida en tanta cosa, en tanta deuda, en tantas circunstancias, en responsabilidades por aquí, por allí, por todo lado. Usted está crucificando el ministerio. Si usted se enreda en las cosas de la vida, si usted es un siervo de Dios maduro, usted le va a clamar al Señor, porque cada una de esas decisiones, aún los trabajos que nos están ofreciendo, coloque primeramente el reino de Dios y su justicia. Si coloco primero mis deseos, mi dinero, mi estabilidad, mi familia, ¿a quién estoy dejando de lado? Al Señor. ¿El Señor acepta en segundo lugar? Crucifica nuestras pasiones y vuestros deseos en Cristo Jesús. No se enreda en los negocios de la vida y está dispuesto a sufrir el oprobio, a sufrir aún ofensas. Muchas veces no me pueden decir feo, no me pueden mirar mal, porque de una vez nos exaltamos. Porque ¿cómo me van a decir eso a mí? Cuando el Señor Jesucristo, ¿cómo contestaba cuando le maldecían? ¿Reclamaba? Encomendaba la causa al Dios eterno. Por eso el Señor Jesucristo ora, dice, no se haga como yo quiero, Señor. Que se haga como tú quieres. Ese es el fundamento. ¿Quiero ser un buen siervo de Dios? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Como le dijo Pablo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Le colocó alguna excusa? Si tú eres mi Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nada más. Y a donde tú me digas, yo iré, porque somos siervos. Y el siervo no tiene vida propia, no tiene excusas. Segundo, versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y ahí hay dos aspectos también, aunque uno es el que resalta. El primero de ellos es luchar legítimamente. ¿Qué es luchar legítimamente? Está hablando de una maratón, lo que ahora son los Juegos Olímpicos llamados de diferente manera. Pero esto viene desde allí. Luchar legítimamente es luchar conforme a las reglas establecidas para esta competencia. ¿Habían unas reglas? Claro que habían unas reglas, habían normas, habían límites que ellos podían o no podían hacer. Tenía que regirse a las normas. Eso es luchar legítimamente. ¿Cuál es nuestra norma en nuestra vida cristiana? ¿Qué es lo que debe regir mi vida? ¿Qué es lo que debo obedecer? Aquí están las normas. Noé es un hombre conocido como un hombre de fe. Y dice ahí en Génesis, y Dios mandaba, ¿y qué hacía Noé? Noé obedecía en todo. 2 veces lo ratifica. Dios mandaba y Noé obedecía. Luchaba legítimamente conforme a las normas y los parámetros de Dios. Si yo no conozco los parámetros de Dios, ¿cómo voy a poder trazar bien la palabra de verdad? El mandato es que estemos preparados para presentar defensa del Evangelio, pero si yo no conozco la palabra de Dios, debemos crecer en el conocimiento y discernimiento de la palabra de Dios para poder entenderla y obedecer los mandatos de Dios. Pero yo no toco la Biblia, pero yo no oro. La exhortación en Romanos 8 es a que vivamos conforme al Espíritu, que andemos conforme al Espíritu, que nos ocupemos en las cosas de Dios. Y ahí dice, el que piensa, el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero el que es del Espíritu, ¿en qué piensa? En las cosas del Espíritu. Pensar, vivir, andar y ocuparme en el Espíritu, luchar legítimamente. Pero pensaba también en la disciplina. ¿Será que un atleta, un luchador,
¿Es necesario que sea disciplinado? Fundamentalmente. Si el atleta no es disciplinado, no va a llegar muy lejos. Entre más disciplinado sea, más cerca la meta va a estar. Porque nosotros como siervos de Dios necesitamos ser disciplinados. Pero si llega la mañana y de los 7 días, un día me logré levantar a dedicarle de tiempito al Señor. Por eso dice Pablo que él golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. No que estuviera dando látigo, sino que sencillamente a las 4 de la mañana cuando timbre la alarma, la decisión no la puede tomar las emociones. Porque la carne en ese momento, ¿qué pide? Que lo deje dormir. La carne no va a querer levantarse gustosamente a orar y a leer la Biblia. Pero ¿qué debe guiar mi vida en ese momento? Con mi mente sirvo a la ley de Dios. Mi razonamiento es el servicio a Dios. Mi razonamiento es el que debe guiar mi vida. Decisiones. Mi vida, mi mente. No es que no es lo que quiera la carne. La carne tiene sus deseos, tiene sus pasiones. Pero yo tengo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es poder de Dios. Es amor, poder, amor y dominio propio. Si no hay dominio propio sobre la carne, si no hay disciplina, voy a ser un atleta que lucha legítimamente. Es fundamental. Y tercero vemos, versículo 6, el labrador, el trabajador. Para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Usted quiere recoger frutos? ¿Usted quiere ser un hombre de Dios? Bendecido por la bondad de Dios, por la gracia de Dios. ¿Usted quiere que la iglesia crezca en fe y en número? ¿Qué tiene que hacer? No hay de otra. El que no trabaje, que no coma. ¿Usted quiere participar de los frutos? Trabaje, esfuércese, sé muy valiente, trabaje en las cosas de Dios, decida, sé disciplinado. Cada uno de nosotros tiene que tomar su decisión delante del Señor. Josué la tomó. Dice, ahí está el ejemplo que le dieron vuestros padres. Le dice al pueblo, vuestros padres sirvieron a los dioses paganos. Ustedes decidan. ¿Ustedes quieren seguir el ejemplo de sus padres? Vayan y sirvan a los dioses paganos. Pero ¿cuál fue la decisión de Josué? Él dice, yo y mi casa, ¿cuál es la decisión? Serviremos a Jehová. Decisión personal. ¿Quién es la cabeza del hogar? Cuando el hombre que es la cabeza del hogar toma una de estas decisiones delante del Señor, de seguir y hacer la voluntad de Dios, ¿su esposa le va a seguir? Usted está honrando a Dios y la promesa de Dios es que Él honra a aquellos que le honran. ¿Y quién es la cabeza? Cabeza del hombre es Cristo, pero la cabeza del hogar es el hombre. Nosotros somos los llamados a edificar a nuestras esposas. Nosotros somos los llamados al liderazgo de la iglesia local. ¿El liderazgo de la iglesia local de dónde juega a quiénes? ¿A la mujer permite que venga aquí a enseñar? Si no permito a la mujer que ejerza autoridad ni que enseñe. Y si no les permitió a la mujer, ¿a quiénes sí nos es permitido? A nosotros. Entonces, ¿quién debe hacerlo? Pero si yo soy un hombre pasivo, le echamos la culpa a nuestra esposa, que no se sujeta, que quiere coger el liderazgo. Pero si el hombre no coge el liderazgo, ¿quién lo debe coger? Entonces la casa se suelta y nadie la coge. No, tiene que haber alguien que coja la autoridad. Y si el esposo es negligente y se hace a un lado, dice, mija, hágale usted. Vienen las circunstancias difíciles y se hace a un lado y mija, hágale usted. Y le echamos la culpa a nuestra esposa. Cuando nosotros debemos amarrarnos bien los pantalones, por eso dice la Escritura que debemos portarnos varonilmente. Y ahí no está hablando de afeminados. Está hablando de un hombre que debe portarse como un hombre. ¿Y qué hace el hombre? Va adelante. Porque la mujer espera de mí, mi esposa espera de mí, respaldo. Que yo ponga la frente en aquellos momentos difíciles. Que yo sea el que diga, tranquila, vamos, usted sígame, que yo voy adelante. Nuestro Señor nos ayudará. Pero si yo llega al momento difíciles y me escudo detrás de las faltas de mi esposa y le echo la culpa a mi esposa,
tú, pues, sufre penalidades. Pensaba en la paciencia. ¿Dónde estaba Adán cuando considera lo que digo? Y el Señor te dé entendimiento. Entonces, ¿necesitamos sabiduría? ¿Necesitamos sabiduría? ¿Qué dice el Señor? Pídala, que Él cómo la hará. Pero cuidémonos. Cerremos esa oración. Digámosle, Señor, no permitas que la sabiduría que tú me des, yo la use como la usó Salomón. ¿Cómo la usó Salomón? Para desviarse. Señor, dame sabiduría para ser un hombre de Dios, para ser un hombre humilde, para ser un hombre manso delante de ti, para ser un hombre que tenga sabiduría para no apartarme de tu camino ni a izquierda ni a derecha. Ya cambia el asunto. Señor, dame sabiduría, pero con propósito, de que tu nombre sea exaltado, de que yo mengüe, sabiduría para humillarme en el momento que debo humillarme, para sabiduría para hablar en el momento que debo hablar, sabiduría en la toma de cada una de las decisiones. Muchas veces decimos que son decisiones pequeñas, pero siempre que uno toma una decisión, vienen decisiones pequeñas de detrás de esa decisión. O cuando yo tomo la decisión de mentir, ¿es la única mentira que tengo que decir? ¿Tengo que decir más mentiras para tapar esta? Entonces esa decisión no quedó sola. Señor, danos sabiduría para ser ejemplos de la grey, siervos, hombres y mujeres fieles, que seamos idóneos, que amemos la iglesia de Cristo, que tengamos esos Timoteos, que edifiquemos, que el día que yo parta de este mundo pueda decir, este hombre sembró en la vida de tal, esa mujer, una sierva de Dios. Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Timoteo, gracias porque fue un hombre que se sujetó a la obediencia a Pablo, gracias por la vida de Pablo, porque fue un hombre que nos dejó ejemplo, Padre, para ser instrumentos útiles en tu mano. Gracias por tu palabra, porque es viva y verdadera, porque es viva y eficaz, porque hacemos bien en estar atentos a esa preciosa palabra. Guíanos a ser esos hombres y mujeres que amemos tu palabra, esos siervos que nos humillemos delante de tu presencia. Que tu nombre sea exaltado a través de esta iglesia local. Padre, gracias por tu palabra que ha sido abierta. Te clamamos, Padre, que nos guíes a ser instrumentos útiles y santos en tu mano. Dice tu palabra, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Padre, clamamos porque nos dé sabiduría para tener disposición de corazón, para andar en esas obras que tú tienes preparadas de antemano, para que cada uno de nosotros te sirvamos. Que tu iglesia crezca, Padre, que como hermanos en Cristo nos gocemos, vivamos en esa paz y en esa armonía de edificarnos los unos a los otros en el temor del Señor. Gracias por este tiempo y clamamos, Padre, que ahora salga a nuestros hogares, nos guíes, nos dé sabiduría, paz y gozo en nuestros corazones para edificar nuestras vidas, nuestras familias y tu iglesia conforme a lo que tú demandas, Padre. En el nombre de mi Señor te damos gracias. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Buena tarde.